Dios te bendiga, amigo, hermano en Cristo, amigo que me estás escuchando. En esta tarde quería hacer una pequeña reflexión con respecto a un tema muy importante que muchas veces nosotros tenemos descuidado por falta de conocimiento, por ignorancia o por simplemente un importismo, porque pensamos de que la vida la tenemos comprada, de que tenemos la oportunidad de seguir viviendo el tiempo que nosotros queramos, de que vamos a llegar a viejo, y muchas veces ignoramos que Dios tiene el control de todo y que nosotros tenemos una condición delante de Dios. Esa condición delante de Dios no la definimos por nuestros pensamientos o por el simple hecho de pensar que estamos caminando correctamente. Quería aprovechar esta oportunidad que Dios me da para poder presentarles un pensamiento, presentarles la respuesta tal vez a una pregunta. Si eres creyente, si eres cristiano y te consideras cristiano evangélico, o si eres católico, o si eres testigo de Jehová, o eres mormón, por lo menos conoces la escritura, o conoces o dices conocer la escritura. Pero la pregunta principal aquí es: ¿eres salvo? ¿Piensas tú que vas al cielo? ¿Consideras realmente que la fe que tú dices tener es la fe verdadera en Jesús? De que por el simple hecho de decir que vas al cielo, realmente vas a hacerlo. Esas preguntas solamente te las puede contestar Dios. Y Dios la contesta a través de lo que dice su palabra. Yo quería llevarte a lo que dice el libro de Romanos y tratar de contestar estas preguntas con lo que el apóstol Pablo dice. Romanos capítulo 10, Romanos capítulo 10, verso 12, dice: porque no hay diferencia entre judío y griego, hablando de judío y griego refiriéndose a todo el compendio de seres humanos que componemos hoy las naciones del mundo. Pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y nosotros, y muchas veces, por desconocer las palabras con las cuales se escribió la escritura, tergiversamos porque lo interpretamos a la luz de nuestra cultura actual y olvidamos que la Biblia fue escrita en una cultura totalmente diferente, revelando verdades que sirven incluso hoy. La palabra que Pablo utiliza aquí, de invocar, primero voy a decir lo que no es. No es el hecho de decir yo invoco al Señor cuando en una oración menciono el nombre de Jesús. Lo que Pablo aquí menciona no es el hecho de decir que porque yo creo en Jesús, o porque yo digo que creo en Jesús, ya soy salvo. O porque cuando me ocurre algo malo, yo digo: ay, Señor Jesús, estoy ya invocando el nombre del Señor. O porque lo menciono en 2 o 3 oraciones durante toda mi vida, o en una conversación menciono el nombre de Jesús, ya estoy entrando en esta categoría. Eso es lo que no significa la palabra invocar, y a lo que Pablo hace mención aquí. Ahora voy a mencionar lo que sí significa. La palabra invocar que Pablo menciona aquí es la palabra griega kará. Esta palabra tiene la idea de acosar a alguien a quien encuentro. O sea, yo encuentro al Señor Jesús, tengo un encuentro con Él a través de su palabra, creo en Él, y la evidencia que creo en él es que le invoco. O sea, que vivo mi vida acosándolo. ¿Cómo es la idea de acoso? Yendo tras una persona. ¿Para qué? Para aclamarle, para anunciarle, para predicarle, para pregonarle, para promulgar, para dar voces, para leer lo que él dice en alta voz. Eso es lo que Pablo menciona con la palabra kará, y es lo que en nuestras traducciones al español es la palabra invocar. Entonces vemos que es una idea totalmente diferente a la que nosotros le hemos interpretado. Cuando Pablo dice que el que invocar el nombre del Señor será salvo, se refiere a una persona que vive su vida acosando al Señor con la intención de propagar su nombre, de propagar su palabra, de leerla en voz alta, de predicarle durante toda una vida.
Y Pablo continúa diciendo, pues ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? No dirá alguno, yo sí creo en el Señor. Bueno, Pablo hace otra pregunta también y dice, ¿cómo creerán en aquel del quien no han oído? No, pero yo sí he oído del Señor. ¿Qué tanto has oído del Señor? ¿Conoces su autoridad? ¿Conoces qué implica su voluntad? ¿Conoces lo que a Él le agrada, lo que a Él le disgusta, lo que Él ama, lo que Él odia? ¿Conoces que el Dios, el Jehová del Antiguo Testamento y el Jesús del Nuevo Testamento es la misma persona? ¿Conocías eso? Si no lo conoces, si tú no tienes una comunión con Él, y lo que implica el conocer, la palabra conocer está íntimamente, está relacionada con las relaciones sexuales. ¿Qué quiere decir eso? Una comunión íntima, como solo la tendrían dos esposos. Ese tipo de comunión es el que implica conocer a Jesús. Si tú no lo conoces así, tú no eres salvo. Tú no has creído en Él. Y dice, ¿cómo creerán si no hubiere quien les predique? Si a ti no te han predicado el Evangelio, y si tú no conoces el Evangelio y sus implicaciones, porque tú podrás decir, bueno, a mí sí me han predicado, pero no me acuerdo de nada de lo que me predicaron. No eres salvo, no conoces a Cristo, no has creído en Él realmente, porque no puedes creer en alguien que no conoces. Y no puedes conocer a alguien a menos que te digan quién es. Y no puede decirte a alguien quién es Jesús, ni te puede haber predicado si no fuera enviado. Porque Pablo dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Y aquí cita a Isaías. Dice, pues, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Entonces Dios dicta una sentencia. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Nadie, absolutamente nadie, no porque yo lo diga, sino porque Dios lo dijo así. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que amigo, amiga y evangélico que me escuchas, católico, testigo de Jehová, mormón o cualquier denominación religiosa a la cual me esté escuchando, si tú no has oído el Evangelio, si tú no has entendido el Evangelio, si tú no has creído y has comprendido las implicaciones del Evangelio y no has puesto tu confianza en Él para acosar a Jesús y para buscarle, proclamarle, predicarle y leer en alta voz, promulgar su palabra, tú no vas camino al cielo. Eso no es lo que yo digo, es lo que la palabra de Dios estableció. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Espero que este pequeño pensamiento por lo menos haya despertado una alerta en tu mente y en tu corazón, que te impulse a estudiar y a investigar lo que tú crees que sabes, para que en su palabra, en la Biblia, puedas encontrar las respuestas que solo Cristo te da. Cristo dijo, escudriñad las Escrituras, porque ¿qué os parece? Que en ellas se encuentra la vida eterna. ¿Por qué? Porque ellas dan testimonio de mí. Dios te bendiga.